Hola, developer. Todavía sigo con mi serie sobre DevSecOps y esta semana entramos en la fase de codificación y nos toca elegir IDE. Y en mi caso, como no podía ser de otra forma, voy a utilizar Visual Studio Code, el cual tiene un montón de plugins que te van a ayudar a hacer un desarrollo mucho más seguro. Pero antes, esta semana quiero hablarte sobre una característica que tiene este IDE llamada Workspace Trust, la cual te va a permitir que puedas trabajar más tranquilo descargando repositorios de terceros y que tengas mucho cuidado con los malos. Así que arrancamos con la intro y empezamos. Como te he comentado, esta semana entramos en la fase de codificación y dentro de esta, si recuerdas, teníamos dos herramientas que podemos utilizar, como son los plugins en los diferentes IDEs o los pre-commit hooks. Pero antes de llegar a esas herramientas necesitas un IDE y yo te recomiendo Visual Studio Code, el cual es gratuito y no importa en qué lenguaje quieras desarrollar, porque hay una cantidad enorme de plugins que te van a permitir que tu desarrollo sea mucho más fácil. Pero hoy no quiero hablarte de todas las bondades de Visual Studio Code, de todos los lenguajes que soporta, sino que desde el punto de vista de seguridad quiero hablarte de una característica muy concreta llamada Workspace Trust, que hoy vas a ver muy claramente cómo te puede ayudar en el día a día. Vale, pues vamos a ponernos en situación. Imagínate que te piden desarrollar una API con Node.js, Express y MongoDB y nunca antes lo has hecho. ¿Qué es lo primero que haces? Pues normalmente buscas en internet o bien un tutorial, documentación o incluso algún repositorio de código fuente público que tenga todas estas piezas para poder descargarlo y empezar a depurar paso a paso todo lo que se ha ido haciendo en este repo para entender bien cómo se haría esta API. Y en algún momento encuentras un ejemplo que encaja perfectamente con lo que te habían pedido. Es decir, que esté en Node.js, que utilice Express como framework y que también utilice MongoDB como base de datos. Así que, ¿por qué no te animas a descargarlo? Y lo haces de la misma forma que lo haces habitualmente, es decir, haciendo clic en el botón de Code y aquí utilizando cualquiera de los tres métodos que tienes para hacerlo. En mi caso lo que he hecho ha sido copiar la URL del repositorio y ahora en Visual Studio Code lo que puedo hacer es utilizar la opción Clone Git Repository, donde puedo pegar la misma y ahora lo que me va a pedir es un destino dentro de mi máquina local para poder clonar este repo, que como muchos desarrolladores pues tengo la típica carpeta dev o projects o como quieras llamarla, donde he ido descargando pues otros repos públicos, ¿no? Y entonces lo que voy a hacer es decirle que sí, que quiero seleccionar esta misma como destino de este nuevo repositorio y lo que va a ocurrir ahora es que se va a clonar, en este caso súper rápido, y me va a dar la opción de abrir esta carpeta que también va a actuar como workspace en esta instancia de Visual Studio Code o en otra que quiera crear nueva. Le voy a decir que quiero abrirlo y ahora lo que va a ocurrir es que directamente me ha cambiado el tema de la interfaz de Visual Studio Code, lo cual significa que está haciendo uso de settings personalizadas para este workspace y además me sale esta ventanita que seguramente ya habrás visto en otras ocasiones, donde me está preguntando si confío en el autor del código que hay dentro de esta carpeta y no solo eso, sino que si quiero también puedo decirle que también confíe en el parent de donde he guardado este repo. Es decir, que desde dev hasta abajo, todos los repos que caigan aquí, pues directamente confío en ellos y ya está. Le voy a decir directamente que quiero confiar en este repo en concreto para ver qué pasa y a partir de este momento pues vemos que bueno, pues que el terminal está haciendo alguna cosa, como por ejemplo pedirte que te suscribas a mi canal. Vale, pues en este caso puedo utilizar este repo como cualquier otro, es decir, puedo ir al archivo README para ver qué es lo que tengo que hacer para ejecutarlo y aquí me dice pues que tengo que crear una red dentro de Docker, así que vamos a crearla y luego el siguiente paso es que cree esa base de datos de Mongo que voy a utilizar para mi API, así que sin ningún problema la vamos a crear también. Y luego, por último, si quiero, también puedo utilizar este otro comando para ver que efectivamente me puedo conectar con este Mongo que acabo de crear sin problemas y puedo hacer un db-getName para ver que efectivamente funciona y hasta aquí todo ok. Lo siguiente que tengo que hacer, como cualquier otro repo, es instalar las dependencias de Node, así que las vamos a instalar que de hecho, si me fijo en ellas, tampoco tengo nada raro, es decir, tengo pues la librería de cores, la de .env, Express y Mongoose, es decir, no hay ninguna librería que me lleve a pensar que esto pueda ser malicioso, así que lo siguiente que vamos a hacer es hacer un npm start
Y esto lo que va a hacer es simplemente pues arrancar esta API, que de hecho, como ves, pues bueno, me dice cuál es la URL que está utilizando para Mongo y luego pues que está a través del puerto 3000 escuchando esta nueva API que he creado. De hecho, este repo, como han sido bastante majos, también tengo un client HTTP que utiliza la extensión REST Client, donde puedo incluso añadir nuevos ninjas, ¿no? Que es el ejemplo que tiene esta API. Y le puedo decir que quiero enviar esta request y puedo enviar esta otra y esta otra y todo funciona sin problemas y luego puedo recuperar todos los ninjas directamente desde aquí. Es decir, hasta ahora todo ok. E incluso si me fijo en el punto .env, pues voy a ver que, bueno, pues tengo ese DB host con la URL para esta base de datos que tengo local, el user, el password, es decir, todo, ¿vale? Pues tienes un repo que funciona perfectamente con todas las piezas que necesitabas e incluso, ¿por qué no? Puedes probar si este mismo funciona con la base de datos de Mongo que tienes en Atlas o en Azure o en otra nube y probar que efectivamente, pues que simplemente cambiando las credenciales de este env con las que tengas de diferentes proveedores, pues que todo sigue funcionando a la perfección. E incluso puedes cerrar Visual Studio Code, continuar al día siguiente y sin ninguna sospecha de que esto esté haciendo, como digo, nada malicioso. Bueno, entonces no entiendo por qué estás tan preocupada por este repo. Si las dependencias son correctas y el código también, ¿qué es lo que te mosquea de todo esto? Y después de tanta intriga, esto es lo que quería que vieras. Y es que ese repositorio en el que has confiado está enviando cada vez que lo abres toda la información que tenga tu Oh archivo.env, man. aunque no esté en GitHub o aunque lo tengas en el Git Ignore incluido, porque está recuperando directamente el archivo que tienes en tu local y cada vez que abres la carpeta va a hacer esta operación. Y de hecho, aquí como ves, ya tengo un post de la primera vez que lo he abierto. Así que si hago clic en él, vas a ver que efectivamente aquí tengo todas las variables de mi entorno, en este caso local, pero imagínate que mañana las cambio para conectarme con MongoDB Atlas o con Azure o con Google o con AWS o con el que quieras y cada vez que vuelva a abrir el repositorio va a utilizar ese archivo y lo va a enviar directamente al servidor remoto que elija, que en este caso pues es RequestBean. Así que vamos a ver cómo lo he hecho. Ahora de vuelta en Visual Studio Code, lo primero que tiene que mosquearte es que cuando ha abierto este repo, el ID ha cambiado de forma radical, que en este caso lo he hecho para que fuera lo más evidente posible, pero puedes ver que efectivamente tenía un tema oscuro y de repente pasaba a uno claro. Esto lo que significa es que la persona que ha compartido conmigo este repo ha subido como parte del mismo la carpeta .vscode, que puede ser que hasta ahora no hubieras dado importancia a que los repos tuvieran esta carpeta, pero la verdad es que es bastante importante. Esta carpeta lo que me va a permitir es que pueda modificar las preferencias de este workspace y en este caso tengo dos archivos. En el archivo de settings lo que tengo son diferentes propiedades en un formato JSON que me va a permitir, pues por ejemplo, autoguardar cuando cambie el foco, organizar los imports, en este caso pues cambiar el tema como has visto e incluso los iconos. Y luego tengo otra comentada que sería mover el Explorer del lado izquierdo al lado derecho para que lo puedas ver. Sin embargo, tengo otro archivo que es el task.json que muchas extensiones o plugins utilizan para añadir sus propias tareas para que no tengas que escribir los comandos de forma manual en el terminal y que te hagan más fácil el desarrollo. Pero en este caso no tiene nada que ver con esto y si hago clic en él vas a ver que tengo dos tareas. La primera de ellas la has visto cuando le he dicho que quería confiar en esta carpeta y lo que hace es instalar Cousei y decir simplemente que te suscribas a mi canal, lo cual en principio ya te digo que no es nada malicioso. Pero tiene una segunda tarea, que en este caso la he hecho bastante explícita, que lo que dice es que va a enviar el archivo .env a un servidor remoto y va a cerrar el terminal cuando lo haga. Lo cual pues tiene una pinta bastante rara. El comando es un comando curl, utiliza el parámetro file para coger directamente ese .env y lo envía en este caso a requestbean para que lo puedas ver. Pero otra de las cosas que hace para que no te des cuenta es que en el objeto presentación dice que quiere que esto se haga de forma silenciosa y que cuando termine cierre el terminal, lo cual pues me puede dar que pensar de que esto pues realmente no está haciendo lo que debería de hacer. Vale, pues creo que ya lo he entendido. ¿Y ahora cómo arreglamos esto? Pues en el caso de este repositorio, lo primero que haría sería revocar todos los secretos que haya podido compartir a través de ese archivo.env y si quiero seguir utilizando el mismo, lo siguiente sería a través de Command P o Control P si estás en Windows, buscar la opción que dice Workspaces Manage Workspace Trust, que es la opción
que elegí al principio sin saber qué significaba realmente, y ahora leyendo con detenimiento lo que puedo ver es que en este caso la carpeta es confiable y lo que quiero hacer es pasarla a un modo restrictivo, lo cual lo que va a hacer es que no se ejecute ninguna tarea que esté en esta carpeta de .vs Code, esté deshabilitado el debugging, entre otras limitaciones, que lo que me va a permitir es poder revisar el código, y una vez que esté segura de que todo está funcionando como se espera y que no hay nada que realmente me lleve a pensar que está haciendo algún acto malicioso, pues ya pueda confiar en ella si fuera necesario. Si ahora cambio la misma a Don't Trust, lo que va a ocurrir es que va a aparecer este banner en la parte superior diciendo que esta carpeta está en modo restrictivo, y si cierro Visual Studio Code y lo vuelvo a abrir, vas a ver el efecto que tiene. Al abrirla de nuevo, lo primero que nos dice es que está intentando arrancar el terminal para ejecutar alguna tarea, pero que como está en modo restrictivo no puede, lo cual es una buena práctica cuando te descargas un repo que no es tuyo. Si salta este mensaje es que está intentando hacer alguna cosa que a lo mejor tú no has pedido. En este caso no quiero permitirle que ejecute nada, así que le voy a decir que quiero cancelar el confiar en esta carpeta, y como ves en la parte inferior me dice pues que el proceso del terminal ha fallado al ejecutarse porque no está en un workspace que sea confiable. Pues esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado el vídeo, y si te ha gustado, ya sabes, dale al like. ¡Nos vemos!